quiero saludar en esta oportunidad a don Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, que nos está acompañando en esta oportunidad. Samuel, un gusto de tenerlo. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, César, y buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo evalúa el golpe del COVID en todo el planeta? ¿Cómo ha afectado la economía? Las economías más fuertes, las economías mundiales han sido sacudidas por el COVID-19. Bueno, no hay duda que ha sido un golpe fuerte e inesperado. Se calcula que la economía mundial va a caer en un 5% este año, pero también creo que lo importante es mencionar de que es una crisis temporal. Este año va a haber un descenso en la economía, va a haber más desempleo, pero el próximo año, el año 2021, va a haber una recuperación. En el caso de nuestro país, todos coinciden de que va a haber una caída de 3%, pero el próximo año 2021 vamos a tener una recuperación de 3.7%. Entonces creo que es bueno tener claro de que es una crisis temporal. Hay que aguantar este año y el próximo año vendrá la recuperación. ¿Cómo entendemos, sin embargo, que este año caemos un 3% y al día siguiente nos recuperamos? No es tan sencillo, creo. No va a ser sencillo y especialmente no le va a afectar a todos por igual. Hay ciertos sectores que en este momento, por ejemplo, están vendiendo más que antes. Todos los que hacen equipos médicos, insumos médicos, los propios supermercados están vendiendo muy bien. Pero hay sectores que no están trabajando y que posiblemente no van a trabajar muchos meses. ¿Cuánto significa esto? ¿Qué porcentaje significará esto? ¿Qué movimiento económico estará generando los que fabrican insumos médicos, los que compran equipos, comprar respiradores, terapia intensiva, todo esto? ¿Hay en Bolivia? ¿Qué movimiento económico? ¿Cuánto generará? Bueno, genera un movimiento importante, pero también hay que decirlo claramente, la mayor parte de los equipos médicos son equipos que se importan, claro, que tenemos que gastar nuestras divisas para traer respiradores y para traer estas mismas pruebas que ahora son tan valiosas en todo el mundo, ¿no? ¿Y quién gana entonces? Bueno, hay empresas muy grandes que están ganando, especialmente multinacionales, que hacen estas famosas pruebas. Todo el mundo, todos los países compran miles, cientos de miles, millones de pruebas. ¿Y nosotros estamos gastando? ¿Estamos invirtiendo? Creo que estamos gastando. Mira, César, en nuestro país en los últimos 14 años se ha invertido muy poco. Yo siempre recuerdo una cifra de una portada de uno de los periódicos que decía que en los últimos años, en ese programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que era el principal programa del gobierno anterior, se habían gastado 3.630 millones de bolivianos en canchas deportivas, en estadios, y solamente en el mismo periodo, en ese principal programa, se había gastado prácticamente un cuarto de lo que se gastó en canchas en el tema salud, 930 millones de bolivianos. Entonces, el país ha crecido, somos más habitantes, no tenemos ni siquiera la mitad de camas de hospital que necesitamos. Hay un índice y deberíamos tener en el país alrededor de 24.000 camas de hospital. Y hasta hace un mes y medio teníamos 12.500. Ahora hay un esfuerzo muy importante y yo estimo de que hasta el mes de julio vamos a llegar a tener 14.500 camas de hospital. Pero todavía vamos a estar muy lejos de lo necesario. Don Samuel, sin embargo, todo esto nos está costando dinero. Los bonos que están siendo entregados por la presidenta Yanine Áñez tiene una cantidad importante, están llegando casi a 700 millones de dólares. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Estamos haciendo un gasto. ¿Cómo va a quedar nuestro déficit fiscal? ¿Qué va a pasar con las reservas? ¿Cómo está nuestra deuda externa? Sí, como cuando le pasa a una familia que tiene algo intempestivo, la única solución que hay
es prestarse dinero. Entonces, este año el país va a tener que prestarse seguramente 2.500 millones de dólares para enfrentar esta crisis. La ventaja es de que este año, a raíz de estos conflictos, todos los organismos internacionales están dando créditos en condiciones muy, muy ventajosas para el país. ¿Pero por qué tenemos que prestarnos? ¿No teníamos dinero? No, César, no había todo lo que nos contaban y la única opción que tenemos en este momento es prestarnos dinero para poder pasar esta crisis temporal. ¿A cuánto alcanza lo que nos vamos a prestar? Por eso les reitero, yo estimo que van a ser alrededor de 2.000 millones de dólares que se va a tener que prestar del país. Como le decía, en condiciones ventajosas. Ayer se aprobó en el Congreso Nacional un crédito italiano de 25 millones de dólares a 40 años plazo, con 31 años de gracia a cero interés. Entonces, nos hemos prestado del Fondo Monetario 327 millones de dólares por primera vez en la historia sin ninguna condición. No nos ha pedido nada el Fondo Monetario. Y usted sabe que antes, para hablar, el Fondo Monetario ya le imponía condiciones a los países. ¿Qué les pedía el Fondo Monetario? ¿Qué nos pedía? Pedía que se devalúe, pedía que se suban precios, pedía muchas cosas. Y el país, en muchas oportunidades, tenía que hacerlo porque no había de quién prestarse. Usted era ministro, en algún momento tuvo que negociar préstamos con el Fondo Monetario, con los organismos internacionales. Cuando yo fui ministro hace 30 años, el país tenía una economía mucho más pequeña y hubo una sequía, algún problema, y era pues muy difícil acceder a esos créditos. ¿Y le pusieron condiciones? Desde luego, ponían condiciones y no había otra, y no era que nosotros queríamos hacerlo, pero si uno no tenía esos créditos, el país no podía comer, ¿no? Claro, pero ¿cómo qué condiciones le decían? Bueno, ¿vas a manejar nuestro modelo económico? No. ¿Cuáles eran las condiciones? Por ejemplo, yo recuerdo que el año 92 hubo una gran sequía y el déficit fiscal aumentó porque se cobró menos impuestos, y el Fondo Monetario y todos los organismos, para prestarnos dinero, nos plantearon que debería aumentarse un impuesto, y se aumentó el IVA de 10 a 13%. Pero ahora es una situación muy distinta. Todas las economías del mundo están enfrentando esta pandemia, y hay créditos de todos los organismos sin condiciones y a tasas de interés muy bajas, cercanas a cero, plazos muy largos. O sea, ¿nos vamos a seguir prestando más dinero, aparte de esos 2.000 millones, para otros? No, lo importante es de que en el pasado nos hemos prestado dinero para hacer aeropuertos donde no hay vuelos, nos hemos prestado para hacer canchas donde había poca población, para comprar aviones, para comprar autos, hacer palacios. Ahora nos vamos a prestar dinero para una emergencia importante que se da en el país. Entonces es una situación distinta, ¿no? Déficit fiscal, nuestro déficit fiscal. ¿Cómo vamos a salvar nuestro déficit fiscal, que va a ser cada vez más grande? Se hizo en el pasado, nuevos impuestos, ¿cuál va a ser la fórmula? A ver, yo creo que en esta pandemia han cambiado ciertos criterios económicos. Antes, subir el déficit sería un pecado, ¿no es verdad? Pero ahora los gobiernos de todo el mundo están generando un déficit mayor para que no se pare la economía, ¿no es verdad? Entonces, en estos momentos de pandemia, el déficit fiscal, la propia deuda externa, tienen un tratamiento distinto al que tenían en una situación normal. Y desde luego todos nos vamos a fijar el déficit fiscal sin coronavirus y con coronavirus, ¿no? Porque no es que como pretexto del coronavirus aumente el déficit fiscal. Por eso en las empresas incluso circulaba que la medida de
de un proyecto es lo que se llama el EBITDA. Claro. Y ahora hay el EBITDA con coronavirus o sin coronavirus. Claro. Lo mismo, déficit fiscal sin corona, con corona. Ahora, yo le pregunto al economista, al experto en temas macroeconómicos, microeconómicos, al economista Samuel Dore Medina, ¿cómo salimos de un golpe tan fuerte para volver a navegar en nuestra economía? Mira, César, yo creo que la conclusión a la que se está llegando en todo el mundo, no solamente en el país, que después de haber dado impulsos a la demanda, después de haber dado créditos a las empresas, hay una sola medida que puede permitirnos salir de la crisis económica, que nos puede permitir empezar a reactivar la economía. Y esa medida es acabar con la cuarentena. Seguramente los médicos, desde el punto de vista médico, plantearán de que se haga una cuarentena muy larga. Sí. Pero yo creo que los gobiernos de todo el mundo están viendo de que si se extiende más esta cuarentena, van a generar tales problemas económicos, desempleo. Sí. Hoy hemos tenido que lamentar en Santa Cruz que una niña que no comía varios días se ha suicidado. Entonces, creo que el próximo mes vamos a tener que cuidar la salud y la economía al mismo tiempo. O sea, no vamos a poder cuidar los dos, pero hay que salir a trabajar. Desde luego. La mejor forma de reactivar la economía es empezando a trabajar. El economista Samuel Dore Medina recomienda: la única forma de recuperar la economía es salir a trabajar, levantar la cuarentena. Sí, pero con ciertas limitaciones. No podemos decir volvemos a lo que era antes, no. Por ejemplo, yo creo que hay que decir, todas las personas mayores de 65 años no pueden salir, van a tener que estar en cuarentena un tiempo más largo. ¿Los colegios? Los colegios, mi opinión personal, yo hablaría muy claro y diría, el primer semestre, se olvidan, el primer semestre va a tener que ser por computadora, por WhatsApp, por televisión. Pero pensar en que van a volver a los colegios, a las universidades antes del mes de julio, sí, yo creo que es imposible. ¿Quiénes tendrían que volver? Pero antes te diría alguien más que no tiene que volver. Todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Esas personas, los adultos mayores, no pueden salir a la calle, hay que cuidarlos, porque ellos son personas de riesgo. ¿Quiénes tienen que salir? Tienen que salir las personas entre 18 y 65 años que trabajan. Seguramente las empresas, bueno, lo que estamos viendo aquí en el canal todo el personal está muy bien protegido. Pero para entrar me han hecho desinfectar mis zapatos, o sea, hay medidas de seguridad que ha tomado a su cargo el canal. Todas las empresas que quieren trabajar tendrán que ser responsables de sus trabajadores. ¿Somos un ejemplo de bioseguridad, te cree? Sí, desde luego. Cuando he entrado me han desinfectado. Pero veo que todos sus trabajadores, salvo usted, están con protector visual, con barbijo. Y esa va a ser la nueva normalidad. Ya no vamos a volver a la normalidad anterior, sino a una nueva normalidad. Tengo una pregunta. Hay empresas, usted como empresario lo sabe, hay empresas que están haciendo esfuerzos importantes para mantener a sus trabajadores en sus puestos de trabajo, pero no han recibido ninguna ayuda, digamos, del gobierno. ¿Qué ayuda podrían brindar el gobierno a esas empresas para que no caigan, no tengan que despedir a sus trabajadores, puedan seguir brindando trabajo, empleo al país? Mira, César, mi opinión es de que el gobierno ya ha realizado las medidas macroeconómicas. Con bonos se ha impulsado la demanda para que no se corte la cadena de pagos. Y muy simple, los economistas desde los años 30, a raíz de un economista Keynes, decían, cuando la economía está creciendo, el Estado no tiene que meter mucha plata porque va a haber inflación. Pero cuando la economía está cayendo, el Estado tiene que gastar para parar la caída de la economía. Eso es lo que se está haciendo ahora. Eso se ha hecho para impulsar la demanda. Se ha dado apoyo para el pago de salarios, créditos a las microempresas. Pero para las empresas grandes hay muchas que van a quebrar.
lo que viene hacia adelante, o sea, yo estoy seguro que una buena parte de empresas van a empezar a trabajar en el mes de mayo, me imagino, y van a recuperar, les va a costar, pero van a salir adelante. Pero hay empresas, y hay que decirlo claramente, empresas que tienen que ver con el turismo. Yo lamento, pero creo que turismo, buena parte de este año no va a haber. Entonces, las empresas relacionadas al turismo, a la hotelería, los cines, parte del transporte, todo lo relacionado a la cultura, al deporte, muy difícilmente en los próximos 3 meses yo veo que eso se reanude. Entonces, el gobierno y los gobiernos en todo el mundo lo que están haciendo es empezar a ver medidas específicas. Después de hacerlo macro, hay que ver medidas específicas para los sectores que han sido más golpeados. Ahora, Samuel, la gente no va a tener dinero para gastar. Va a ser otro problema. No hay circulante. La gente que durante todo este tiempo, 2 meses, 3 meses, que no va a poder trabajar con normalidad, recién podrá recuperarse en los próximos 3 meses. A ver, César, las personas que trabajan, que tienen un empleo en el sector privado, han recibido sus sueldos a fines de marzo y van a recibir una proporción, esperemos que una buena proporción, a fines de abril. Todos los empleados públicos, que no son pocos, habían sido 530,000, reciben su salario a fin de mes. Ya, entonces ahí tienes 1 millón de personas que reciben su salario. El Estado, a través de los diversos bonos, ha inyectado a la economía alrededor de 5,000 millones de bolivianos. Correcto. Para compensar lo que no se movía en la economía. ¿Y a cuántas personas va a llegar más o menos? ¿A cuántos millones de personas? 5 millones. No. Yo te diría que con el bono universal va a llegar a algo más de 10 millones de bolivianos. 10 millones de bolivianos, pero una sola vez. Es decir, van a recibir un bono una vez, no cada mes. Bueno, pero anoche yo veía en el canal estatal de que una señora explicaba que iba a recibir por sus 2 hijos, que iba a recibir por ella, que iba a recibir por su madre. Entonces, en el seno de una familia no se recibe solo 500, se recibe en algunos casos 1,000, en algunos casos 1,500 o 2,000. Pero eso es temporal, Por eso es fundamental que la economía empiece a moverse nuevamente. Y los sectores donde no se pueda mover la economía, ahí tendrán que haber programas de parte del Estado para hacer que esos sectores que van a seguir siendo castigados, van a seguir en cuarentena económica, tengan un apoyo de parte del Estado y puedan avanzar. ¿Cómo tendría que ser ese apoyo? Préstamos, por ejemplo, hay empresas que tienen una cantidad importante de empleados en todos los niveles y que no van a poder pagar sueldos este mes. Seguramente sus gerencias tendrán que anunciar la reducción de sueldos y el próximo no podrán hacerlo. Y muchas se tendrán que declarar en quiebra. Samuel, ¿usted sabe de esto? Sí, César, pero por eso es importante que empecemos a trabajar. Si se empieza a trabajar, van a ser menos las empresas que van a quebrar, van a ser menos las empresas que van a tener menos ingresos. Pero tendrían esas empresas, para que no quiebren, tendrían que tener un soporte, digamos, del Estado. A ver, ¿cuántas empresas son las que necesitarían un soporte? No llegarán, pues, no sé, o sea, no estamos hablando de 100,000 empresas, ¿no? Estamos hablando de un número reducido de empresas grandes que van a necesitar un soporte, un apoyo del Estado, préstamos, créditos. Bueno, ya hay un sistema de créditos para las empresas, pero me imagino que van a tener que estudiarse muy bien cada uno de esos sectores y hay que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya programas del Estado para darles empleo, otro empleo a las personas. Pero también hay otra cosa muy importante, César, que las propias empresas, los propios trabajadores pueden reinventarse, pueden ser flexibles. El otro día me comentaban una persona que tiene un restaurante, dice, he hablado con los mozos, con los garzones que trabajan y vamos a comprar motos. Y los garzones se van a encargar de distribuir el producto al domicilio.
Entonces ellos ya no atenderán el restaurante, pero van a hacer el transporte, el delivery, ¿no ve? Ese restaurante ya ha encontrado un camino para salir adelante. Ahora, si bien estamos hablando de un 20-25% que tiene en este momento un empleo, quizás el 70-75% es cuentapropista, no tiene un empleo, tiene un empleo informal, depende de salir a la calle, de trabajar en el día para volver a casa, llevar algo de alimentos. ¿Qué porcentaje, cómo va a ser la vida de estas personas, que es una gran mayoría en el país? Bueno, justamente sabemos que en nuestro país hay alrededor de 5.300.000 personas que son la fuerza laboral. De esas 5.300.000 hay 530.000 empleados públicos, unos 550.000 empleados formales, como usted, que trabaja en una empresa establecida, que paga impuestos. Entonces, hay como 4 millones de personas que están en la fuerza laboral, el 80%, que son trabajadores por cuenta propia. Bueno, ellos no han tenido ingresos en los 30, 40 días de la cuarentena, están recibiendo bonos a través de los distintos bonos, la familia recibe recursos y ellos van a empezar a trabajar. Por eso, cuando empiecen a trabajar lo más pronto posible, nos va a interesar que la economía recupere su nivel para que ellos puedan trabajar. La mayor parte están en el comercio, pero también hay otros en otros sectores. Entonces, ese sector informal tiene que empezar a trabajar. ¿Cuándo deberíamos salir a trabajar? ¿Cuándo cree usted? A ver, lo que nos dice el sentido común, lo que están haciendo en otros países. Primero, las personas que están en riesgo no tienen que salir. Lo que han hecho en Alemania, por ejemplo. En Alemania han dicho se van a poder reabrir las empresas que no sean grandes, las tiendas que no tengan más de 800 metros cuadrados para que no haya aglomeración. Se van a abrir las librerías, las tiendas de bicicletas, las tiendas que venden autos. El colegio en Alemania han dicho se va a reiniciar en el mes de mayo, que ellos tienen otro calendario, y ellos han dicho primero irá la promo, la prepromo y así paulatinamente. Y también en Alemania han sido muy claros y han dicho cines, restaurantes, transporte internacional no funciona hasta agosto, para que la gente tenga claro. En otros países está viendo de que los restaurantes trabajan solo con delivery. Poniendo un ejemplo en Chile, sí. Chile ha tomado la determinación de volver ya de a poco a la normalidad. Hicieron un ejercicio en Santiago de Chile esta semana. Ayer abrieron un centro comercial. La gente se desplazó y se aglomeró, pero de una manera impresionante, sin ningún tipo de medida de seguridad, sin ningún tipo de prudencia, ni control, ni conciencia, ni nada. Tuvieron que cerrarlo. Esto podría pasar en nuestro país, toda vez de que, a ver, ¿qué han hecho los chilenos? Han comenzado a controlar el contagio a través de pruebas de COVID. Hacen 5.000 pruebas por día aproximadamente. En nuestro país no tenemos las pruebas para hacerlas y poder controlar de alguna manera dónde está el contagio. Pero así vamos a tener que salir. A ver, para comenzar, eso de que no tenemos pruebas, no es así. Yo he investigado ese tema. Ayer tuve una primera conversación con la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la entidad que está comprando. El gobierno ha decidido para que se compre con transparencia, eficientemente, que compre el PNUD. Yo he ido donde esta señora, le he preguntado y me ha comentado lo siguiente. El Ministerio de Salud ha hecho una compra de 240.000 pruebas, se llaman pruebas moleculares. Pero además, como hay escasez en el mundo, ha obtenido el PNUD, que de esas 240.000 kits para hacer las pruebas del coronavirus, 32.000 sean una compra rápida. Y el día 5 de mayo empiezan a llegar en grupos de 5.000. Por otra parte, usted sabe que varios empresarios nacionales hicimos una donación
que llegó a 22.7 millones de bolivianos. Y también se acordó con el gobierno para que se maneje transparentemente esos recursos. Es el PNUD el que hace las compras. Con ese dinero se están comprando 70,000, con parte de ese dinero se están comprando 70,000 pruebas adicionales. ¿En cuántos días van a llegar? A ver, digamos 30,000. ¿En cuántos días llegan? En 10 días. Ahora no tenemos esa cantidad de pruebas. Equivocado. ¿Y cómo las vamos a sacar a la gente? Bueno, para que vean. Cuando yo he visto que se han comprado 270 y otras 70,000 de pruebas rápidas del Ministerio de Salud, estamos hablando de que el país ha adquirido 380,000. La pregunta que viene es: ¿y cuántas hay ahora? Bueno, yo he hablado hace unas horas con el ministro de Planificación, con el señor Carlos Díaz, que es el que maneja el equipo ese de emergencia, y me ha dicho, en este momento el stock que tenemos es de 18,000 kits para hacer análisis. Entonces, ahora, pero, uno escucha, dice, no hay Samuel, pruebas suficientes, o sea, están llegando 380,000, hay 18,000. De acuerdo, pero ¿cuántas pruebas podemos hacer por día? A ver, yo calculo que... El ministro dijo que no podemos hacer pruebas a todos, el ministro de Salud. En ninguna parte del mundo se puede hacer pruebas a todos. Está bien. Porque además, el ejemplo que dan los expertos, supongamos que hoy día les hacen el test a todos los que están en el canal y ninguno tiene coronavirus. Perfecto. Pero ¿qué pasa que usted va a visitar a un amigo, no digo amiga para no hacerle problemas, a un amigo que lo contagia, que le da la mano, que le estornuda alguna cosa y lo contagia? Va a tener síntomas, van a tener que hacerle una prueba. Una prueba. Además, a las personas que han contraído la enfermedad, después de cierto número de días le hacen otra prueba y por ahí sale otra vez positiva y le hacen otra y sale positiva, hasta que recién la tercera o cuarta sale negativa para darlo de alta, ¿no ve? Entonces estamos hablando que a una persona que se enferma hay que hacerle muchas pruebas. A una persona que no está enferma, si después le aparecen síntomas, hay que hacerle. Entonces, hay que usar racionalmente las pruebas. No se puede decir, no, yo quiero hacerme una prueba, hágame una prueba. ¿Sabe por qué le digo esto, Samuel? Porque le voy a dar el ejemplo de Ecuador. Hoy día Ecuador ha doblado la cantidad de contagios que habían en 24 horas. Ayer, digamos, registraban 11,000, hoy 22,000. Pero han hecho una corrección de la información. Yo he leído la noticia de que el ministro de Salud ha rectificado las cifras de ese país y que han dicho que no eran 11,000, sino el doble, ¿no? Pero le cuento una experiencia real. Muchos piensan de que en otros países se hacen millones de pruebas. Mi hijo menor estaba en Irlanda, ha contraído coronavirus. Él es un joven de 22 años y por suerte, gracias a Dios, no ha contraído la enfermedad severamente. Ha tenido temperatura, tenía dolores en el pecho. Él fue al médico y el médico le dijo, tome estos remedios a su casa. Váyase a su casa. Quiso hacerse el análisis. Muy cerca a su casa había un lugar donde hacían análisis. Le dijeron, no, orden del médico. Bueno, consiguió la orden del médico, fue y le dijeron, usted tiene 22 años, no tiene grado 3, es que tiene que hacer cola para que le hagan el test. Entonces fue y le dijeron, muy bien, usted es el número 65,000 y va a tener que esperar unos 7, 8 días. A la semana recién lo llamaron y le dijeron, se puede hacer el test. Entonces no crea usted que, y le estoy hablando de Irlanda, que es el tercer país de mayor desarrollo humano en el mundo. Ahora, el ingreso per cápita es $82,000. De acuerdo, pero si nosotros tuviéramos un sistema de salud en el que realmente pudiéramos defendernos y decir, tranquilos, vamos, tenemos las pruebas suficientes, tenemos los kits, los 9 departamentos tienen todos los equipos, los laboratorios, vamos, salgamos a la calle porque el tema está controlado. Nadie puede controlar en estos momentos, ni siquiera el Ministerio de Salud de nuestro país. Yendo más cerca, al Perú, hoy el Perú decía, no podemos salir porque la gente no cumple. Está viendo las realidades de Santa Cruz, está viendo el encapsulamiento de Montero, pero siguen dando casos positivos en Montero. Está viendo Guarnes, está viendo La Guardia, estamos viendo lo que pasa en Cochabamba, estamos viendo lo que pasa en La Paz, en el Alto, en otras zonas de La Paz. Es decir, es complicado, Samuel, sacar... No le digo que no es, que es fácil, no es fácil.
Pero si usted compara los datos de Bolivia con los países vecinos, ha mencionado Ecuador 20.000, Perú están en 7.000, 8.000, Chile ha pasado los 10.000, Brasil 30.000. No me gusta a mí hacer comparación de índices de las personas que han fallecido, porque que una persona fallezca es una tragedia para la familia. Pero las estadísticas son así. Han sacado las estadísticas de cuántas personas han fallecido por cada 1.000.000 de habitantes. En España han fallecido 460 personas por cada 1.000.000 de habitantes. En Italia han fallecido 420 personas por cada 1.000.000 de habitantes. En Bolivia han fallecido 4 personas por cada 1.000.000 de habitantes. Entonces, es complicado, es un desafío muy grande, peor con el sistema de salud que tenemos, que es menos de medio sistema, ¿no? Pero con las medidas que se han tomado oportunamente, yo creo que el país está controlando de manera racional. Ahora, sería muy peligroso que, digamos, se acaba la cuarentena, todos salgan y otra vez comiencen. No. Me imagino lo que han hecho en otros países es decir, a ver, los que tienen un índice de crecimiento de personas infectadas que es de un solo dígito, menos de 5%, pueden abrir con medidas de cuidado, todos con barbijo y demás. Pero si hay un departamento que tiene un crecimiento de más del 10%, tendrá que alargar la cuarentena. O tendrá que encapsularse los barrios, las zonas, las poblaciones. Pero, les reitero, pensar de que podemos extender indefinidamente la cuarentena, totalmente, no es posible. Estamos de acuerdo, pero ojalá que la gente lo entendiera como lo pueden entender algunas personas que han cerrado sus puertas en sus casas y se han quedado durante estos 30, 40 días en cuarentena. Mucha gente no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque tiene que comer, tiene que vivir el día a día. Esperemos que así como van a llegar en 10 días, estos últimos 10 días no suban los índices y los niveles como para decir, señores, no podemos levantar la cuarentena, sino vamos a tener que seguir. Esperemos que la gente tome conciencia, que lleguen las pruebas, que se pueda controlar de alguna forma, cerrar los periodos de contagio por parte de las autoridades de salud. Esperamos todos. ¿Por qué? Porque es verdad, necesitamos salir a trabajar, a generar. Hay muchas cosas que pueden pasar si es que no se reactiva la economía. Por último, don Samuel Doria Medina, bueno, tengo una consulta que tiene que ver con la caída del petróleo histórica. Va a afectar a nuestro país, se está recuperando el precio del petróleo, pero no vamos a llegar a 70, 80, 90 dólares el precio del crudo, ¿no? Como antes. A ver, César, se ha hablado demasiado de la caída del precio del petróleo y mucha gente cree que esa es una crisis en sí misma. Y ese es un error. Aquí hay una crisis por el coronavirus, por las cuarentenas en el mundo. ¿Y qué ha pasado? Los autos no gastan gasolina, los aviones no vuelan, muchas fábricas no funcionan. Entonces, todos los depósitos de gasolina de las refinerías en el mundo están llenos. Entonces, cuando tenía que entregar un buque de petróleo, lo que habían comprado en los días anteriores o en las semanas anteriores, ha ido a la refinería y le ha dicho, le traigo sus 100,000 barriles. Le han dicho, no, lo siento, no puedo recibir, ya no tengo espacio, porque no tengo espacio. Y él ha dicho, pero si no me recibes y no entrego al que le corresponde mañana, me va a hacer un juicio y me va a cobrar multas porque no lo estoy entregando. Entonces el precio ha empezado a caer y ha caído a niveles negativos. Pero a las pocas horas se ha empezado a recuperar, ya el precio del petróleo está entre 20 y 30 dólares. Y yo estoy convencido de que cuando empiece a funcionar el mundo, el precio del petróleo va a subir nuevamente. No a los 90 que usted dice, porque no estábamos en 90, estábamos alrededor de 50. Claro, pero pensar de que pueda subir a 80, 90, eso ya no va a pasar. No, pero alrededor de 50 yo creo que vamos a ver un barril de petróleo a 50 en los próximos meses. Está bien. Última pregunta. Al economista Samuel Doria Medina, una inversión de 11 millones de bolivianos para alquilar un hotel. ¿Está bien? ¿Cómo lo ve? ¿Es positivo para
digamos, albergar a aquellas personas, casos sospechosos, casos positivos leves de COVID. Hasta el momento hay 10 personas en ese hotel, por un año. Mira, yo he dado mi criterio ya muy claro de manera pública, y yo he dicho, en Bolivia, en el mundo, se usan hoteles para tener personas que no estén con un grado elevado de la enfermedad. Pero, aquí viene el pero, ¿cómo se hacen los contratos? O sea, porque todos están de acuerdo que si se necesita camas hay que ir a los hoteles, ¿no ve? La primera preocupación que sale es, en ninguna parte del mundo yo he escuchado que se contraten hoteles de 5 estrellas. En Santa Cruz lo han hecho gratis, digamos. Bueno, no gratis, pero... Bueno, pero además se han contratado hoteles de 2, 3 estrellas que sean económicos, y además lo que a mí me sorprende es cómo contratar 300 habitaciones por 365 días y pagar un monto, fijar un monto. Lo que yo hubiera hecho, si hubiera hecho ese contrato, sería decir, ya voy a pagar por las habitaciones que use y por el tiempo que use, o podría hacer un contrato de 3 meses, pero hacer un contrato de largo plazo a un precio elevado es complicado, ¿no? Es complicado, y han salido muchos cuestionamientos en las redes sociales y demás. Incluso un irresponsable, un diputado Flores del MAS, ha dicho que es mi hotel, el Hotel Radisson, cuando todo el mundo sabe que ese hotel es del señor Enrique Pacheco, ¿no? Ya tiene un nuevo hotel. Bueno, pero es que hay gente irresponsable como el diputado que dice las cosas sin probar. Yo podría hacer lo mismo y decir él es un narcotraficante, pero yo no soy de esa calaña, ¿no es verdad? No, está bien. Entonces creo que es importante aclarar, no tengo nada que ver, no estoy de acuerdo con la forma en que se ha hecho ese contrato. De acuerdo, le agradecemos mucho, don Samuel Doria Medina, economista, hablando de economía hoy. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar de varios temas. Ha sido un gusto, todavía tenemos muchas consultas, así que vamos a tener la oportunidad seguramente en otro momento. Gracias. Gracias, César, y solamente recomendarles a todos, en el país lo estamos haciendo bien. Yo creo que vamos a llegar a 1,000 personas que tengan coronavirus hacia el 30 de abril. Si eso es así, vamos a poder tener seguramente una vida un poquito más normal, va a volver a funcionar la economía. Así es que quédense en su casa, guarden la distancia de 1,5 metros, usen barbijo para que no haya más contagiados y se acabe esta cuarentena. Buenas noches. Gracias, don Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, estuvo esta noche. Hoy hemos hablado con el economista Samuel Doria Medina.